cuando hablamos de derechos fundamentales tenemos que pensar en qué hacemos nosotros por los derechos fundamentales, ¿no? Porque siempre hablamos de qué son las cosas y no cómo nos situamos nosotros en ellas, ¿no? ¿Qué tienen que ver con nosotros? ¿En qué medida nosotros podemos co-crearlas, podemos transformarlas, ¿no? En la filosofía hermética, cuando hablan de la magia, esto famoso, la magia, ¿no? Que la gente piensa que es hacer trucos, ¿no? No. La magia es co-crear, ¿no? Co-crear el universo. Y ellos hablan de 4 verbos, de creer, querer, osar y callar, ¿no? Yo creo que si creemos en un modelo de sociedad, queremos que eso que creemos sea, y nos atrevemos, osamos a transformar la sociedad en eso que soñamos, el universo nos lo devuelve. Y por tanto es. ¿Por qué no es? Porque no creemos en lo que decimos creer a menudo, ¿no? Y eso tiene que ver con qué hacemos nosotros para que las cosas puedan transformarse verdaderamente, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros con el concepto de ciudadanía? Porque cuando hablamos de derechos fundamentales estamos hablando de qué queremos ser, ¿no? Del modelo de convivencia, de los mínimos de cobertura jurídica en este caso, pero si lo trasladamos a otros ámbitos de la vida sucede exactamente igual, ¿no? De aquello que decimos ser, pero de aquello que hacemos para que sea. Entonces, yo cuando venía en el tren, ahora a la mañana, estaba diciendo, ¿y cómo, de qué hablo, no? Teniendo en cuenta que he mandado 30 páginas por escrito, o sea que no vengo aquí así, ¿no? Pero más allá de lo que he mandado por escrito, ¿de qué les hablo hoy, no? Para que sea algo más dinámico, ¿no? Y me acordaba de un mito, ¿no? Del mito del toro de Creta y el Minotauro, que por si, no sé, si no os importa os lo cuento rápidamente, ¿no? Porque eso describe mucho esa mirada que yo tengo por lo menos en relación con qué podemos hacer nosotros para que eso que decimos querer ser sea. O sea, ¿qué tenemos que hacer nosotros para querer ser eso que decimos querer ser? Que a menudo no tiene nada que ver con lo que después hacemos, que tiene que ver con nuestra ambición, con nuestro interés personal y no con una mirada desde el servicio, ¿no? Cuando estamos en organizaciones de cualquier tipo, sociales, sindicales, sé que aquí hay sindicalistas, ¿no? Para mí esta es la gran pregunta, porque luego lo otro es la literalidad del tiempo, es lo coyuntural. Lo otro es lo que pasa, lo que sucede, los hechos concretos son lo coyuntural. Lo que importa es cómo nos ponemos nosotros ante las cosas para co-crearlas, ¿no? Como decía, bueno, pues este mito, que es muy bonito, a mi juicio, ¿no? Cuenta la historia de Minos, que era el rey de Creta. Era el rey de Creta y desde Creta gobernaba pues el resto de las islas griegas y parte del continente. Tú lo conoces por lo que veo que estás haciendo. Entonces, bueno, al parecer en los años jóvenes él peleó con sus hermanos para conseguir el trono, ¿no? Y en esa disputa él rogó a Poseidón, que es el dios de los mares y de los terremotos, dicen, ¿no? Pues que le enviara un gran toro del mar para, como un signo divino, conseguir el poder frente a los otros, que, digamos, se asustarían ante su fortaleza, ¿no? Y a cambio, él se comprometió con Poseidón a sacrificarlo en cuanto lo recibiera, en señal de sumisión, ¿no? Entonces, bueno, el toro llegó puntualmente, ¿no? Porque Poseidón cumplió la palabra, cumplió el pacto, llegó el toro allí, ¿no? Entonces, cuando llegó el toro, Minos se hizo con el poder y a la hora de sacrificar el toro, ¿no? Dijo, joder, qué toro más bello, porque debía ser bellísimo el toro, ¿no? Y yo esto me lo quiero quedar para mi rebaño, ¿no? Entonces intentó engañar a Poseidón, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Engañarnos, ¿no? Decir que somos esto, que peleamos por esto, y a menudo lo que hacemos es pelear por nosotros mismos y no por esos ideales de los que hablamos, ¿no? Entonces él se quiso quedar el toro, engañar a Poseidón, sacrificando a otro toro blanco que él tenía, pero claro, Poseidón
le pilló, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros también? Que al final la vida nos pilla porque nos estamos contando un relato de lo que somos y luego somos lo que hacemos, no lo que decimos, ¿no? Y defendemos lo que defendemos y no lo que decimos muchas veces. Bueno, el caso es que Poseidón se cabreó muchísimo, ¿no? Y sugirió a Afrodita que, ¿cómo diría? Que inspirara a Pasífae, que era la reina, la mujer de Minos, para que se enamorara o para que tuviera una pasión loca con el toro de Creta, y efectivamente esto sucedió, ¿no? Esto sucedió, y ya cuando ella estaba alocada, deseándole a más no poder, pidió a un artesano, que creo que se llamaba Dédalo o algo así, que construyera una reproducción de una vaca de madera para que ella pudiera entrar dentro y así poder copular con el toro de Creta, ¿no? Con el toro de Poseidón, y así pasó. Y de esta unión nació el Minotauro, ¿no? Que era un animal, era mitad animal, mitad hombre, porque tenía cabeza de toro y cuerpo humano. Parece ser un ser horrendo, ¿no? Que además comía solo carne humana. Entonces, cuando esto sucedió, Minos, el rey, se aterrorizó y ordenó a ese artesano, a Dédalo, creo que se llama, que construyera un laberinto para esconder ahí al toro, ¿no? Y cada cierto tiempo había sacrificios, enviaba para que se alimentara a mancebos y a doncellas, ¿no? Bueno, y entonces aparece el héroe, ¿no? Y ese héroe, por eso el mito, cuando venía en el tren me recordaba a lo que nos reúne, ¿no? Ese héroe somos nosotros, ¿no? O podemos serlo, el camino del héroe, ¿no? Se dice en la mitología, ¿no? ¿A dónde queremos llevar las cosas desde lo que hacemos? Desde el compromiso con lo social, desde el compromiso con lo colectivo, desde el derecho, los juristas, ¿no? Yo hablo de juristas con alma, ¿no? Juristas que ponen ahí una mirada transformadora, no una mirada que quiere tener razón, no una mirada que quiere negar al otro, simplemente una mirada que quiere servir, ¿no? Desde el servicio. Eso es lo que yo creo que transforma las cosas y transforma nuestro modelo de convivencia. Pues llega Teseo, que es el héroe, ¿no? Y Teseo llega a matar al Minotauro, ¿no? Y entonces, con la ayuda de Ariadna, que es la hija mayor del rey, creo que era la mayor, de Minos, habéis oído hablar del hilo de Ariadna, ¿no? Pues agarrado en el hilo de Ariadna entra en el laberinto para matar al Minotauro y gracias al hilo de Ariadna volver, no perderse y regresar al inicio. Bien, pues este es el mito, ¿no? Regresar al inicio, ¿no? Matar la sombra. ¿Qué nos está pasando, no? ¿Qué está pasando en el mundo del derecho? ¿Qué está pasando con los derechos? ¿Qué está pasando con las organizaciones representativas? ¿En qué medida servimos? ¿Cuánto tenemos que volver a mirar a lo que nos dijimos? ¿Y qué hemos hecho con lo que nos dijimos, ¿no? No sé, a mí me parece que eso es lo más importante. El otro es coyuntural, porque yo os voy a contar, hablar del Tribunal Constitucional, ¿no? ¿Qué ha hecho el Tribunal Constitucional con la jurisprudencia laboral? Los que seguís la jurisprudencia constitucional en materia laboral, las primeras resoluciones de referencia absolutamente transformadoras del concepto de ciudadanía, del concepto de dignidad humana, porque cuando hablamos de derechos fundamentales hablamos de la dignidad humana. Yo, mirad, es un paréntesis, una digresión, yo me pierdo mucho, pero no importa. Cuanto más complicada es una sentencia, más veces me repito, Koldo, la respuesta es súper sencilla. Cuanto más complicada, más sencilla es. Cuanto más complicada, más sencilla es la respuesta. ¿Por qué? Porque hablamos de mínimos de convivencia cuando hablamos de derechos fundamentales o de derechos humanos. Y si hablamos de mínimos de convivencia, hablamos de dignidad humana. Y si hablamos de dignidad, la respuesta tiene que ser básica, sencilla, porque hay cosas que no pueden ser. Yo me acuerdo una vez que estaba en una asamblea de trabajadores del tribunal
era yo el único letrado allí, pero el resto del personal estaba, y había un tipo que yo lo recordaré siempre con muchísimo cariño, ¿no? Porque estaba ahí todo el mundo hablando, dando argumentos y no sé qué, y él se levanta y empieza, vamos a ver, si fulanito hace esto y el otro hace esto, no puede ser que este tenga este derecho y aquel... Y decía, porque no es lógico, ¿no? Y su coletilla final, después de cada planteamiento, era, no es lógico, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Hay cosas que no pueden ser. No puede ser que un empresario, no puede ser que un empresario pueda hacer en la investigación de un incumplimiento contractual de un trabajador lo que no puede hacer la policía en la investigación de un delito. Y aquí se puede, porque un empresario, según alguna jurisprudencia, como tiene los medios telemáticos son de él y ha prohibido utilizarlos con una finalidad que no es la prevista, la productiva o como se llame eso, pues si hay un indicio de incumplimiento, no solo puede paralizar el uso, sino que puede entrar incluso a ver los contenidos de los mensajes, como pasó en la sentencia Trillian. Luego nos han dado caña en el Tribunal Europeo. No voy a decir que me alegro porque trabajo en el Tribunal Constitucional, pero me alegro en realidad, ¿no? Porque no puede ser, ¿no? Entonces esto conecta con esa idea de los mínimos. ¿Qué está pasando con los derechos fundamentales? Está pasando, y en el ámbito laboral muy en particular, lo hemos visto, cómo se ha aprovechado la coyuntura de la crisis económica para desmantelar en muy buena medida nuestro modelo de cobertura, ¿no? Pero es que ya no es la cobertura laboral, por eso empezaba por donde empezaba. Es nuestro modelo de convivencia, es lo que hemos decidido ser. A mí es lo que me preocupa, si sabemos lo que queremos ser. Y yo me pregunto, ¿las organizaciones sindicales saben lo que quieren ser o están en la fuerte, legítima, decidida lucha por mantener no sé qué derechos ante el ataque a esos derechos? Pero tenemos podríamos hacer, yo no digo que no esté haciéndose, me lo pregunto. Podemos hacer tener una mirada más trascendente, que vaya más allá de lo coyuntural. O sea, ¿qué significa que el Tribunal Constitucional, a la hora de definir los contenidos de los derechos fundamentales y de resolver impugnaciones abstractas de la ley, como por ejemplo la de la reforma de la legislación laboral, ¿no? ¿Qué significa que utilice la crisis como un parámetro de constitucionalidad? O sea, a la hora de definir lo que sea, por ejemplo, el derecho a la negociación colectiva, la crisis económica es un parámetro en el enjuiciamiento. Mire usted, si usted va a la Constitución dice el contenido esencial de los derechos fundamentales. Entonces, lo coyuntural, la crisis económica, no tiene nada que ver con el contenido esencial de los derechos fundamentales. Son nuestros mínimos de convivencia, es lo que somos. Lo mismo que no se puede, perdón por la comparación, pero lo mismo, me voy a contener, lo mismo que no se puede establecer no sé qué tipo de penas o de condenas en lo penal, que haya crisis económica no permite, con nuestro texto constitucional, en mi opinión, sortear la línea de lo que sean los derechos fundamentales. El criterio será la delimitación del contenido esencial de los derechos fundamentales, que es lo que dice la Constitución, pero no la coyuntura de crisis que concurre, porque por mucha coyuntura de crisis que concurra no nos dedicamos a la pena de muerte, ¿no? No se puede, no se puede. Entonces, ¿qué son los derechos fundamentales? Lo que se defina por referencia a su contenido esencial. Yo me desespero cuando veo criterios como este, parámetros de definición de lo que sea un derecho fundamental por referencia a lo coyuntural, a la crisis económica, o conforme a criterios de proporcionalidad. Pero ¿cómo que qué proporcionalidad? El contenido de un derecho fundamental será el que sea, X. Y eso no opera en términos de proporcionalidad, es un criterio absoluto. ¿Cuál es el único criterio de alteración de ese contenido? La redefinición, la redelimitación de ese contenido, que donde antes decíamos que ese contenido era esto, ahora se diga que es esto
menos esto. ¿Por qué? Porque los derechos fundamentales son vivos, porque las nuevas situaciones pueden llevar a cambios de doctrina por parte del tribunal, lo que sea, y eso está bien. Eso está, bueno, está bien, es lo que hay, ¿no? Es el sistema. Pero lo que no puede ser, pienso yo, es incorporar parámetros de control de constitucionalidad que nada tienen que ver con el contenido esencial. O sea, a mí, cuando yo estoy cansado de ver borradores de sentencia, y cada vez que los veo, yo se lo digo a Fernando, le digo, Fernando, no, mira, están con la proporcionalidad. Y a mí, a mí me importa un carajo la proporcionalidad. Es que en esta situación era proporcionado impedir la libertad de expresión. No, mire usted, eso será como mucho en la norma, pero en la aplicación de la norma el contenido será el que sea. Entonces a mí me da igual la situación. ¿Entendéis esto? ¿Cuál es el criterio delimitador de un derecho fundamental? Su contenido esencial. Otra cosa es que haya un conflicto entre derechos. Si hay un conflicto entre derechos, sí que hay que operar en términos de ponderación, y ahí puede entrar un juicio de proporcionalidad. Pero porque estamos ponderando, no sé, para los no juristas, una cosa es cómo definimos lo que es algo, ¿no? Y esto sería, según la Constitución, el contenido esencial de los derechos fundamentales, eso es lo que son. Y otra cosa diferente es qué ocurre cuando ese derecho, una vez definido, entra en colisión o en concurrencia con otro derecho, también definido. Aquí, cuando no hay intersección conflictiva con ningún otro derecho, sino que solo está este derecho en presencia, lo que habrá que garantizar es lo que haya dicho el tribunal, que ese derecho sea. Punto. Ni crisis, ni proporcionalidad, ni puñetas. Otra cosa que utilizan, la libertad de empresa. Claro, a mí eso me enferma, porque la libertad de empresa es lo que es. No es que cada vez que hay un empresario por medio se puede invocar la libertad de empresa, que es un derecho cuasi fundamental, como el derecho al trabajo. No, o sea, usted no me puede decir que va a aplicar la proporcionalidad sobre la base de una ponderación de conflicto de derechos porque estemos en el ámbito empresarial o porque esto les afecte a los empresarios, ¿no? Esta medida legal afecta a los empresarios. ¿Y a mí qué me importa? ¿Qué importa eso? Porque la libertad de empresa, según la definición del Tribunal Constitucional, es lo que es. Es la libertad de establecimiento, el derecho a la competencia, una serie de cosas. No es que todo lo que interesa a un empresario o afecta a su interés está gobernado por la libertad de empresa y, por tanto, cada vez que en un supuesto concreto o en una norma jurídica, en una ley, está en juego algo que interesa al empresario, podemos poner la libertad de empresa frente a los derechos fundamentales de los trabajadores, ¿se entiende? No, no se puede, porque estará en juego la libertad de empresa si alguno de los contenidos definidos de la libertad de empresa concurren, tienen protagonismo o están comprometidos en el caso. Hay un primer problema de delimitación de las garantías, de los contenidos, de nuestro patrimonio jurídico en materia de derechos fundamentales. Un primer problema, luego hablaré de otro. El primer problema es el canon, es decir, cómo mira el Tribunal Constitucional el caso. ¿Qué tipo de control hace y qué instrumentos, qué elementos utiliza a la hora de juzgar? O sea, ya si os dais cuenta, no es tanto qué sea el derecho, sino desde dónde lo miro, con qué instrumentos me aproximo al derecho. ¿Entendéis? Eso es un primer problema. ¿Con qué instrumentos va? Con la proporcionalidad, con la libertad de empresa, con la crisis económica. Esos elementos que no tienen que ver, en mi opinión, con el contenido esencial del derecho fundamental, que es lo que dice la Constitución que hay que garantizar, el contenido esencial, artículo 43 creo que es, no, artículo 53, eso, 43 el derecho a la salud, tienes razón. ¿No? Eso es un primer problema. Y ese es el problema que yo llamo del canon de constitucionalidad. Es decir, qué tipo de juicio hace el tribunal y con qué instrumento. Porque si os dais cuenta, el tipo de juicio y los instrumentos en el juicio, los parámetros o criterios de control de constitucionalidad, acaban determinado el contenido sustantivo material del derecho. ¿Veis esto? O sea, si yo
utilizo la proporcionalidad, la crisis económica, a la hora de decir si el derecho me da cobertura o no en no sé qué caso, o si el derecho ha sido vulnerado o no en no sé qué ley, si utilizo esos criterios el resultado va a ser 1. Sin embargo, si no utilizo esos criterios, el resultado puede ser otro. Un primer problema es el canon de constitucionalidad, el tipo de control y los parámetros del control por parte del tribunal. Otro problema es, aparentemente, el procedimental. O sea, así como a través del canon se restringen derechos fundamentales, se está produciendo una regresión en las coberturas clásicas de los derechos fundamentales, según he apuntado, y luego ejemplificaré. Otra vía que está determinando la reducción de la cobertura, de la protección de nuestro patrimonio jurídico fundamental, es de naturaleza procedimental, ¿no? Y entonces uno dice, han cambiado el proceso de amparo. El recurso de amparo es distinto porque en 2007 ha habido una reforma y ahora hay más requisitos que antes, ¿no? Y te dicen esto, ¿no? Te dicen, bueno, esto es un modelo posible del recurso de amparo frente al que había, este es un modelo objetivo, el otro era un modelo subjetivo, es decir, modelo objetivo subjetivo. Ahora lo explico, ¿no? Mejor, ahora lo explico. Te dicen que han cambiado el modelo, ¿no? Ahora hay más requisitos que antes para que el Tribunal Constitucional pueda reparar una lesión de un derecho fundamental. De eso estoy hablando. Y esto es un cauce procedimental de limitación de los derechos fundamentales, porque si no hay tutela no hay derecho. Si no hay tutela no hay derecho. Mirad, hay supuestos en este momento de lesión flagrante de un derecho fundamental, que desde la reforma del 2007 y sobre todo con la interpretación que el tribunal ha hecho de la reforma del 2007, porque podría hacer otra a mi juicio, hay lesiones que constatamos pero que no reparamos, no dictamos sentencia, inadmitimos el recurso, aunque vemos que la lesión del derecho fundamental se ha producido. Imaginad una discriminación, por ejemplo, una vulneración de la integridad física, lo que queráis, el derecho que os apetezca. Bien, esa es una vía de reducción, de restricción de la cobertura de los derechos fundamentales, un segundo cauce, para mí, de limitación, porque lo mismo que el canon, el tipo de control constitucional acaba dando o quitando derecho, que haya o no cauce para tutelar derecho, da o quita derecho. Si me ponen todos los límites y todas las restricciones y todos los requisitos del mundo para poder acceder a que un órgano como el Tribunal Constitucional palíe la lesión que se ha cometido, si me ponen todas esas objeciones y esos frenos, pues yo me voy con mi lesión a mi casa. Entonces eso es quitar derecho, por una vía procedimental, de la que hablaré también. Hay otra tercera vía, ¿no?, que para mí está determinando también una restricción de la cobertura, que es, yo lo llamaría el efecto pendular. Y por eso hablaba del mito. Yo creo que tenemos que hacer conciencia de ser fieles con nosotros, como decía al principio, y de esa vocación de servicio, por tanto no de esa vocación ambiciosa de tener razón, sino de transformar las cosas al servicio de otros. Pero eso implica, ¿cómo lo diría?, atender a la totalidad, también atender a otras miradas. Yo no digo que no haya que conflictuar, digo que hay que atender a todo lo que está en juego, porque si no, y está pasando ahora, se produce un efecto pendular. Yo cuando llegué al Tribunal Constitucional hace casi 20 años, 19, estoy cumpliendo en abril, yo quería ganarlo todo. Yo quería tener razón. A mí lo único que ¿por qué? Porque yo tenía una mirada del mundo y de los derechos que lo que quería era imponerla, imponer mi mirada del mundo. Eso es lo que yo quería. Yo no me daba cuenta que quería eso, pero es lo que yo quería, porque yo estaba convencido que mi mirada del mundo era la correcta y todos los demás estaban equivocados, ¿no?
Cuando uno hace conciencia de que eso, de que todas las miradas son perfectas, todas, también esas que nos parecen odiosas y que no entendemos porque simplemente tienen un significado invisible, un sentido profundo que se nos escapa, no por eso dejan de tener sentido. Y entonces, si te permites intentar entender, y yo no hablo de consenso, eso es otro rollo, que uno puede afirmar posición sin querer tener razón. Uno puede conflictuar desde el reconocimiento del otro y de la mirada del otro. Eso ayudará al consenso, pero no necesariamente significa que uno renuncie a su posición. Pero no confronta desde la negación del otro, porque si no el resultado, y por eso lo decía, el resultado es que nos tratamos como enemigos, y cuando yo tengo el bastón, o como se diga, todo para mí, y cuando lo tiene el otro, te quedas sin todo, ¿no? Y a mí me parece preocupante, porque eso no nos lleva a ningún sitio, porque eso no es hacer normas, eso no es definir ciudadanía, no es hacer normas de convivencia, eso es querer imponer la mirada propia del mundo. Y entonces el otro luego te la devuelve, ¿no? Empiezo por lo segundo que he dicho, el tema procedimental, para que a los que no lo sepáis os suene. En 2007 hubo una reforma del proceso constitucional de amparo. Se supone que venimos aquí a hablar de derechos fundamentales y por tanto el Tribunal Constitucional. Por eso hablo del proceso de amparo y no de otros procedimientos judiciales del Poder Judicial, sino de la jurisdicción constitucional. Se reforma. ¿Qué es lo que se hace en 2007? Básicamente, el amparo antes era un proceso de tutela subjetiva, es decir, ¿qué es lo que hacía el tribunal? Reparar lesiones subjetivas, es decir, cometidas a un sujeto en sus derechos fundamentales. Y aparte de una serie de requisitos procesales, lo único que hacía falta en la fase de admisibilidad, cuando el recurso se presentaba y se hacía el primer estudio, es que hubiera un indicio de vulneración. Si había un indicio, más allá de que luego la sentencia fuera estimatoria o desestimatoria de la lesión o de la impugnación, se admitía a trámite para sentencia, ¿no? Entonces, en 2007 esto se altera y se introduce un requisito adicional, que significa que, además de los requisitos procesales estándar, el plazo, no sé qué, lo que sea, y el indicio de lesión subjetiva, es decir, aparte de la dimensión subjetiva del caso, vinculada materialmente al contenido de un derecho fundamental potencialmente o indiciariamente lesionado, además de eso, ahora es necesario que el recurso, dice la ley, tenga especial trascendencia constitucional. ¿Qué significa eso? Una dimensión objetiva. ¿Qué es una dimensión objetiva? Algo que justifique que el Tribunal Constitucional se pronuncie, por decirlo así, con independencia del caso concreto, o sea, con ocasión del caso, pero al margen de la lesión subjetiva. Es decir, tiene que haber algo más que la lesión subjetiva. ¿Se entiende? Ahora voy a decir cuáles son los supuestos. Si no se da esa dimensión objetiva, alguno de los supuestos que os voy a decir, aunque haya lesión, se rechaza el recurso. Ese elemento objetivo del procedimiento que se incorpora en el 2007 reduce, por tanto, como veis, la posibilidad de tutela de los derechos fundamentales. Y es una vía de restricción, no es una modificación procedimental solo, es una vía de restricción de la tutela de los derechos fundamentales. ¿Cuáles son los supuestos? Los enuncio así un poco rápidamente. Que la cuestión sea nueva, pero nueva no es que los hechos sean distintos a otros, es que el caso presente un problema de constitucionalidad sobre el que no hay doctrina constitucional, sobre el que el tribunal no se ha pronunciado. Entonces, si además de una lesión, conforme a las definiciones que ha hecho el Tribunal Constitucional de un derecho fundamental, en ese caso, el tema tiene alguna vertiente que el tribunal no ha abordado hasta la fecha, pues se admitiría a trámite porque tiene especial trascendencia. Cuestión nueva es la primera. Segundo supuesto, que el tribunal tenga que aclarar su doctrina con base en pronunciamientos de órganos internacionales, modificaciones normativas o no sé qué, ¿no?
sea, si ha habido cambios legislativos, si ha habido pronunciamientos de órganos internacionales, cambios normativos a nivel internacional, etcétera, que pueden incidir en la delimitación, la definición de lo que sea un derecho fundamental, y en ese caso así se manifiesta, vistas las circunstancias del supuesto, tendría dimensión constitucional, porque habría un elemento objetivo, ¿no?, que justifica decir algo nuevo o matizar lo que se ha dicho ante esos cambios que se han producido. ¿Entendéis? Otro supuesto, lo que se llama el amparo contra ley. Es decir, no es que el órgano judicial o la administración hayan lesionado un derecho, sino que la ley que tenían que aplicar al caso puede ser lesiva de ese derecho. Es la ley aplicada, no la interpretación judicial o administrativa de la ley. Entonces, cuando la ley aplicada puede ser inconstitucional, estaríamos ya no solo ante una lesión subjetiva potencial, en ese caso, sino algo que tiene una dimensión más global, porque afecta a todo el ámbito subjetivo, ¿cómo se llama? Al ámbito personal, decíamos, ¿no?, en derecho del trabajo, el ámbito personal de imputación de la ley. Sería otro supuesto. Otro caso de especial trascendencia, que haya contradicción entre distintos órganos judiciales a la hora de interpretar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre un derecho fundamental. Entonces, este órgano judicial está interpretando la sentencia no sé cuál del tribunal de esta manera y este otro de esta otra manera. O cuando un mismo, o sea, dos distintos, o cuando un mismo órgano judicial dicta resoluciones contradictorias, aplicando jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Sería una especie de unificación de doctrina constitucional, ¿no? Entonces, si además de la posible lesión se da este elemento, el tribunal dice, aquí hay un sentido, porque yo voy a aclarar cuál es la interpretación de mi doctrina, ¿no? Entonces esto trasciende el caso. Si os dais cuenta, la dimensión objetiva es algo que trasciende el caso singular. Luego hay otra cosa que yo no comprendo, ¿no? Es la rebeldía judicial, es otro supuesto, ¿no? Si os dais cuenta, en el supuesto que os acabo de contar tiene que haber varias resoluciones, o de distintos órganos o de un mismo órgano, pero varias resoluciones contradictorias. Diríamos que hay un problema material, objetivo, de interpretación de la jurisprudencia constitucional, ¿no? Objetivamente, dos tribunales interpretan distintos. Objetivamente, un tribunal concreto aplica de manera distinta la jurisprudencia constitucional. Digamos que es un desencuentro objetivo con la jurisprudencia constitucional. Pero el siguiente supuesto es la rebeldía judicial. Ahí no hace falta que haya varias resoluciones. Basta que un órgano judicial, en un caso concreto, diga o manifiestamente omita la aplicación de la jurisprudencia constitucional. O sea, a sabiendas de que el Tribunal Constitucional ha dicho esto, él haga otra cosa. Y eso va en contra del artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que dice que todos los poderes públicos tienen que aplicar las resoluciones del Tribunal Constitucional. Entonces, daros cuenta la paradoja, ¿no? Yo me he peleado, en esto ya me he cansado de pelearme, de hecho ya no me peleo. Porque es que no le encuentro sentido alguno. O sea, importa más que me desobedezcan a que inapliquen mi doctrina, ¿no? Porque, daros cuenta, la inaplicación objetiva singular no tiene especial trascendencia constitucional. La inaplicación intencional singular, la rebeldía, sí tiene especial trascendencia. Entonces, si inaplican mi doctrina a sabiendas, tiene trascendencia, pero si la inaplican a no sabiendas, o sea, porque no la interpretan bien, entonces no tiene trascendencia. Importa más que no me desobedezcan que garantizar mi doctrina. ¿Se entiende esto? Y yo no lo entiendo esto, porque yo creo que lo que tendría que haber es una garantía doctrinal. Me da igual que me desobedezcan o no, lo que importa es que la doctrina se garantice. Claro, cuando yo he defendido que se amplíe el elenco, esto que os estoy diciendo está en una sentencia que es la 155 del 2009, los supuestos de especial trascendencia constitucional, en el fundamento jurídico segundo. Bien, cuando yo he defendido que incluyan en ese elenco la inaplicación
objetiva, singular, es decir, basta un caso en el que un órgano judicial inaplique la doctrina, aunque no quiera inaplicarla, aunque no tenga intención ni rebeldía, me dicen que si hacemos eso, volvemos al amparo clásico, donde, como os he dicho antes, el procedimiento era puramente subjetivo, ¿no? Si hay lesión, hay tutela. ¿Lo veis? Pero yo creo que se equivocan. Yo no quiero tener razón, pero a mí me da lo mismo tener razón, pero yo sinceramente creo que se equivocan, porque ellos entienden que hacer eso sería volver al amparo clásico, o sea, transformar el procedimiento en un procedimiento de tutela subjetiva, como fue, y yo lo que creo, sin embargo, lo que defiendo, no es considerar que hay especial trascendencia por la tutela subjetiva, sino por la garantía doctrinal. Es decir, la aproximación es una aproximación objetiva, ¿me entendéis lo que digo? Ya me estoy enrollando mucho. O sea, se puede construir perfectamente en la reforma del 2007, en mi opinión, una interpretación que mantenga los supuestos de inaplicación flagrante, singulares, sin intención o rebeldía, dentro de la especial trascendencia constitucional, como garantía doctrinal, no como garantía de no objetividad, sino de subjetividad del procedimiento. El último supuesto de especial trascendencia constitucional son aquellos casos, dice el tribunal en esa sentencia del 2009, donde haya una afectación general en lo social, en lo económico, en lo político, en lo parlamentario, ¿no? Es una especie aparente de cajón desastre, ¿no? Pero daros cuenta, dice, cuando el caso tenga una repercusión general en lo social, económico, porque daros cuenta, si estamos hablando de la dimensión objetiva de un proceso constitucional, ¿no?, que se incorpora en el 2007, añadiéndose a la subjetiva, estaremos hablando de constitucionalidad. Es decir, cuando la ley dice eso, estará diciendo que cuando, con el caso concreto, plantee un problema de constitucionalidad, de definición de derechos fundamentales, que tenga un impacto general en lo económico, social, político y tal, ¿no? No que el caso concreto tenga un impacto general, no, que tenga un impacto general desde un enfoque de constitucionalidad. ¿Se entiende la diferencia? Lo ejemplifico. Hay una sentencia de... no sé si está citada en lo que he mandado, porque yo creo que de esto no he escrito. Hay una sentencia que el objeto del proceso judicial era una batalla entre arquitectos, ingenieros, creo que son los que se suelen pelear, o aparejadores y no sé quién, bueno, sobre titulaciones universitarias, ¿no? Entonces el problema desde la perspectiva de las titulaciones universitarias era muy importante, ciertamente, ¿no? Entonces, quien perdió el pleito, no sé quién, los arquitectos, por ejemplo, van al Tribunal Constitucional denunciando una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva porque, a su juicio, el órgano judicial que cerró el proceso fue incongruente, no respondió a una de sus pretensiones, ¿no? Entonces, desde la perspectiva objetiva, aunque haya una lesión subjetiva, ¿no?, en el ejemplo, aunque haya incongruencia, eso sería lo subjetivo, ¿no?, la lesión subjetiva, ahora habría que ver si además de lo subjetivo, para admitir a trámite eso, hay alguna dimensión objetiva de estas que os estoy contando, ¿no? Pero ¿respecto de qué? De la incongruencia, ¿no?, que es el problema en el ejemplo. ¿Se entiende? Porque ¿cuál es el problema de constitucionalidad que plantean los recurrentes? Que hay incongruencia. Entonces, lo que tiene que tener un impacto general, económico, es algo que tenga que ver con la incongruencia, que es lo que ellos denuncian. No que el objeto del proceso judicial sea muy importante en general. O sea, no el problema de legalidad ordinaria, sino el de constitucionalidad. Pues bien, el tribunal, en esa sentencia, que ahora no recuerdo, creo que es del 2011, la 213-2011, me quiere sonar, de Pascual Sala, creo que es. El tribunal lo que vino a decir es que el asunto tenía dimensión objetiva, especial trascendencia constitucional, porque lo debatido en el proceso era muy importante, tenía un efecto sobre las titulaciones universitarias y tal, y no sé qué. Pero ¿cuál es el problema de constitucionalidad ahí?
desde el punto de vista del derecho fundamental invocado en amparo, que era el derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de congruencia de las resoluciones judiciales. O sea, que una resolución judicial no responda a lo que yo he planteado, no plantea ningún problema especial. Hemos dicho en millones de sentencias que eso es lesivo, pero también sabemos ya que no basta con que sea lesivo, hace falta que tenga una dimensión objetiva. ¿Cuál? ¿Cuál es la dimensión objetiva ahí desde la perspectiva de la tutela judicial efectiva en su vertiente de la congruencia? Ninguna. No sé si logro explicarme. Quiero decir que por esa vía, a los abogados, sindicalistas, juristas, hay una vía muy potente para lograr acceder al amparo, porque los recurrentes tienen que justificar en su recurso que se da una o varias de estas causas de especial trascendencia constitucional. Si no lo justificas, te inadmiten el recurso. Si confundes lo objetivo con lo subjetivo, te inadmiten el recurso. No se puede decir, hay especial trascendencia constitucional porque la resolución judicial es incongruente, porque eso es la lesión, no la especial trascendencia. Son dos cosas distintas. Eso es lo subjetivo, esto es lo objetivo. Porque tú tienes que convencer al Tribunal Constitucional de que tiene sentido que se pronuncie por algo que va más allá de la lesión concreta. Con estos criterios. Entonces, cuando hagáis un recurso de amparo, eso es lo que tenéis que justificar. ¿Y qué tenéis que justificar? ¿O qué es nuevo el asunto? Porque, ¿cómo se justifica eso? Diferenciándolo con otros casos próximos. Es decir, es verdad que el tribunal ha dicho esto, esto y esto en esta materia o en relación con este derecho, pero este asunto plantea esta dimensión que es próxima, tal vez, pero es diferente y habría que apuntar algo sobre este enfoque concreto. Y en consecuencia el asunto es nuevo y tiene especial trascendencia, por ejemplo, ¿no? Comparando con otras resoluciones, o diciendo, la segunda causa que os he citado, pues en Alemania, en Francia, o en el Tribunal Europeo, o en el Tribunal de Justicia se han dictado, o se han aprobado estas normas, o se han dictado estas sentencias en relación con estos temas, y se aportan, y se motiva, y se dice, el tribunal dijo esto en el pasado en esta materia, pero visto todo esto nuevo, sería conveniente que el tribunal aclarara su doctrina ahora. O tres, el tercer ejemplo, un amparo contra ley. No es tan difícil justificar la hipótesis de la vulneración constitucional por la ley. En muchos casos no es tan difícil. Entonces, uno tiene que decir, más allá de que el órgano judicial aplica efectivamente la ley que es relevante para el caso, la ley rectora del caso, lo cierto es que hay un factor en la propia norma aplicada que puede hacer dudar de su constitucionalidad. Y eso lo argumentas y estás argumentando en clave objetiva de especial trascendencia, al margen de la lesión concreta. Y así con todo. Si quieres decir, hay contradicción entre resoluciones, pues tienes que aportar las resoluciones, compararlas, motivarlo. Tienes que porque si no, mira, hay cientos, miles de recursos que se están inadmitiendo así. El otro día se te cae el alma a veces a los pies, ¿no? El otro día estuve mirando un asunto de un tema de una placenta, de unos padres que querían que les entregaran la placenta con ocasión del nacimiento de su hijo para enterrarla y plantar un árbol, porque entendían que Pachamama, la madre tierra, la madre cósmica, iba a proteger a su hijo toda la vida y tal, y les negaron eso, ¿no? Entonces llegan en amparo un tema superpotente de libertad ideológica, o incluso se podría vincular la libertad religiosa a la discriminación, súper interesante. Yo no sé qué va a pasar con eso, pero es muy difícil que se admita a trámite. ¿Por qué? Porque no se justifica la especial trascendencia constitucional. ¿Entendéis? Y es una pena. Bueno, paso al otro. El segundo tema, que antes lo enuncié como el primero, el canon de constitucionalidad. ¿Qué es lo que me preocupa del canon? Os lo he dicho antes. Primero, que se están utilizando parámetros en el enjuiciamiento constitucional que, en mi opinión, en la mía por lo menos, nada tienen que ver con el contenido esencial del derecho fundamental. El contenido esencial del derecho fundamental, como demuestra toda la trayectoria histórica del Tribunal Constitucional, será aquel que se defina de una forma sistemática, de una forma histórica, de una forma lo que sea, ¿no? ¿Qué es el derecho de huelga? Pues ahí habrá que mirar
la función teleológica del derecho de huelga, el elemento del conflicto, todo lo que haya que mirar, defensa de intereses, habrá que mirar eso para definir sus contenidos. Y se definen, no la coyuntura, no otros criterios, como os decía antes. Por un lado está ese problema, y por otro lado, en cuanto al canon, hay otro problema, que es, digamos, la generalización progresiva, de facto, materialmente, aunque en apariencia no sea así, de un canon de control muy poco intenso, indirecto, no penetrante, Es como cuando Sartori habla de la democracia y diferencia entre la democracia formal y la intensidad democrática, Pues vale, tú estás haciendo control, pero ¿qué control estás haciendo, Estás penetrando, estás dando una cobertura a los derechos, estás con una mirada tuitiva, ¿qué mirada tienes sobre ellos, O simplemente estás diciendo, bueno, esto no es un disparate, Bueno, pues estoy trivializando en este momento un poco porque el Tribunal Constitucional, más allá de mis discrepancias, hace las cosas muy en serio, desde el punto de vista del debate, de la argumentación, y eso también creo que se puede decir. Pero yo creo que en esto se va imponiendo una línea que cuando yo llegué al tribunal era absolutamente minoritaria, pero había algún magistrado que quiso introducir, que sería algo así como generalizar, o mejor, ampliar cada vez más el canon estándar de control de los supuestos de legalidad ordinaria a los derechos fundamentales sustantivos. ¿Qué significa esto? Decir que algo lesiona o no lesiona un derecho fundamental en función de que la respuesta judicial o el acto administrativo sea arbitrario o no lo sea, o sea manifiestamente irrazonable o no lo sea. Por tanto, si no es arbitrario y si no es manifiestamente irrazonable, decimos no hay lesión. Entonces, ese es un canon de constitucionalidad, pero es el canon de constitucionalidad cuando lo que está en juego son supuestos de legalidad ordinaria. Lo explico. O sea, si yo soy tu empresario y te debo dinero y tú pleiteas y no te dan la razón y acabas en el Tribunal Constitucional diciendo que la interpretación del órgano judicial sobre tu derecho, en este caso y tal, es manifiestamente arbitraria, no tiene fundamento en la ley, no sé qué, eso es un problema de legalidad. Es un problema de legalidad. Bueno, podríamos llevarlo al artículo 35 de la Constitución. Digamos que en principio eso no es susceptible de amparo, no estamos ante un derecho fundamental susceptible de amparo, como mínimo, Entonces, ¿qué hace en esos casos el tribunal? En los casos de legalidad ordinaria, es decir, cuando no hay una dimensión constitucional sustantiva, ¿qué es lo que hace? Ese control, bueno, lo que dice el órgano judicial, ¿tiene algún fundamento en derecho? ¿Es incoherente? ¿Hay una incoherencia interna? No. ¿Es arbitrario porque carece de todo fundamento en la ley? No, pues entonces no hay lesión. Ese es un control indirecto, no un control de corrección jurídica. No miramos si es correcto o no, porque en temas de legalidad ordinaria no hay derecho al acierto. La Constitución no nos da un derecho al acierto judicial. Entonces, aunque el órgano judicial se equivoque, digamos, conforme a una mayoría o interpretativa o lo que sea, si no es manifiestamente arbitrario lo que dice o manifiestamente incoherente y razonable, pues no hay lesión, porque no tengo derecho al acierto. Ese canon que se aplica a los supuestos de legalidad ordinaria, de alguna forma va tomando cuerpo cada vez más en supuestos en los que está en juego una dimensión sustantiva de un derecho fundamental. Imaginad que hagan eso con el derecho de huelga y que digan, por la interpretación que han hecho los órganos judiciales, más aún con la crisis económica que tenemos, y desde una perspectiva de proporcionalidad, vista las circunstancias, no es manifiestamente irrazonable. O sea, se puede interpretar así. ¿Veis lo que os decía al principio? Esa es la trampa, porque el derecho de huelga no se resuelve así. El derecho de huelga tienes que decir, el derecho de huelga es esto, según la jurisprudencia constitucional es esto, esto y esto. Ahora vamos con esto aquí, a lo que ha pasado. Y ponemos contraste si esto lo ha respetado o no el órgano judicial, el empresario, quien sea. No lo ha respetado, hay lesión. Punto. Eso es la garantía del contenido esencial del derecho. Si frente a eso
¿Qué es el contenido esencial? La definición sustantiva de la cobertura, de la tutela de un derecho fundamental. Si frente a eso lo que hago es un juicio de irrazonabilidad y digo, hombre, se puede interpretar así, visto las circunstancias, no es manifiestamente, y en realidad se apoya en no sé qué norma, y la norma se podría interpretar así. Es un juicio indirecto de no manifiesta irrazonabilidad, pero no de corrección jurídico-constitucional, que aquí, a diferencia de los casos de legalidad ordinaria, cuando estamos en la dimensión sustantiva de los derechos fundamentales, sí tiene que garantizarse. Es decir, la interpretación judicial o administrativa no basta que sea posible como hipótesis, tiene que ser constitucionalmente correcta, es decir, tiene que garantizar el contenido esencial del derecho definido, ¿entendéis? Bueno, ese es el otro problema en el tema del canon, no solo los parámetros del canon, la crisis, no sé qué, y otros muchos, yo estoy hablando de eso sobre todo por lo laboral, ¿no? Porque la crisis es un expediente técnico magnífico, ¿no? Para cambiar, para transformar lo que hemos decidido ser, ¿no? Además de esos parámetros está digamos, la elección del canon de aplicación. Si yo generalizo ese control indirecto de no arbitrariedad, de bueno, es posible, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos en legalidad ordinaria? Los derechos fundamentales sustantivos, porque ese es un canon de motivación, de tutela judicial efectiva en casos de legalidad ordinaria. Pero si yo me llevo ese canon indirecto a la hora de analizar la huelga, la intimidad, el secreto de las comunicaciones, no sé qué, ¿qué pasa? Pues lo que pasó con el ordenador del empresario y todo esto, eso es lo que pasa. Porque, hombre, ya que lo dice la sentencia, como el empresario había advertido que no se podía utilizar, no es desproporcionado no sé qué, que entre ahí y mire sus mensajes. Mire usted, ¿cómo que no es desproporcionado? ¿Qué es el derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones? Si usted lo tiene definido, el derecho es esto, esto, esto y esto. ¿Lo ha respetado el empresario? No, pues hay lesión, punto. Ni que lo había dicho ni lo había dejado de decir. Es que yo le había advertido a usted y entonces dice la sentencia, como habían sido advertidos, no pueden sorprenderse de la injerencia en su intimidad. Eso dice la sentencia, porque como yo le he advertido a usted que no puede rodear el Congreso, como rodee el Congreso, igual me lío a tiros. Es una broma, ¿no? No. ¿Entendéis lo que quiero decir? O sea, no se puede definir eso, en mi opinión, así. Entonces, esos son los dos problemas del canon. Simplemente por enunciar, porque supongo que me quedará ya muy poquito tiempo. Sí. Frente a eso, frente a esa tendencia que yo veo a generalizar, a extender al ámbito de limitación de los derechos fundamentales sustantivos en la resolución de los casos en los que estén comprometidos, frente a esa tendencia a extender este canon indirecto, el tribunal ha explorado en otros momentos otras vías, lo pendular que os decía. Todo lo contrario, vías de fortalecimiento, de fortalecimiento de la tutela de los derechos fundamentales, también de incorporar al ámbito del amparo derechos que en principio no son susceptibles de amparo. Eso creo que sí lo he escrito. Entonces eso lo tenéis en el texto que he enviado. ¿Qué quiero decir con esto? Hubo momentos, y a veces ahora aparece, algunos lo intentamos cada vez, ¿no? Y cada vez nos lo tiran para atrás, pero a veces sale, ¿no? Por ejemplo, imaginad un tema de asistencia sanitaria, que yo quiero incorporar al sistema de asistencia sanitaria, lo cito ahí, en este caso era una persona de nacionalidad rumana que vivía con un español, que no tenía, ¿cómo se dice?, permiso de residencia o esto, no estaba en una situación legal, él se compromete a hacerse cargo de ella, etcétera, y quiere incorporar al sistema de salud, ¿no? Y le dicen que no porque ella no está en situación regular. ¿Qué hizo ahí esto en principio esto es un tema de legalidad ordinaria, no de constitucionalidad. Desde la perspectiva del recurso de amparo, es decir, no estamos en principio en los derechos fundamentales susceptibles de amparo, ¿vale?
Está afectado el 41, el 43, que son principios rectores del capítulo 3 del título 1 de la Constitución, que no son susceptibles de amparo. ¿Qué es lo que hizo el Tribunal Constitucional en ese caso y en otros sucesivos? Decir que la motivación judicial, el razonamiento judicial, que sí es un derecho fundamental, porque entre los derechos fundamentales está el derecho a la tutela judicial efectiva, y una de las vertientes de la tutela judicial efectiva es que la resolución judicial esté motivada, sea razonable, no sea arbitraria, ese canon indirecto del que os he hablado, ¿no? Eso es un derecho fundamental. Ha dicho el tribunal, para que no se lesione el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva en la vertiente de motivación cuando esté en juego en el caso un principio rector del capítulo 3, la respuesta judicial tiene que haber tomado en consideración ese principio rector. Es decir, no puede dictarse de espaldas a ese principio rector, a la orientación que la Constitución marca al consagrar ese principio rector. Lo concreto, no sé si se ha entendido. Es decir, el derecho a la salud. El 43 y el 41, el sistema público. Si la persona no era atendida, vulneraban su derecho a la salud. Eso es. Entonces, la sentencia, al no otorgar esa petición, pues se está vulnerando el 24 porque no se cumple. Eso es. Se relaciona el 24, que es la tutela judicial efectiva en la vertiente de la motivación, con el principio rector. Se refuerza el canon del 24. Ese canon indirecto, que os decía antes, se refuerza con los contenidos del principio rector que está comprometido en el caso. Y eso, como veis, es como traer los principios rectores al amparo, o utilizar los principios rectores para fortalecer el canon de control y de definición del contenido del amparo, o del derecho. Eso lo hemos hecho con los principios rectores, eso sí escrito, ¿no? Hay varias sentencias. Con el 24, y también lo hemos hecho con otros derechos. Por ejemplo, había un asunto de orfandad y una discriminación por filiación extramatrimonial. No me acuerdo cómo era, pero se denegaba una pensión de orfandad a un niño por su origen extramatrimonial. Y entonces se discutía que había una discriminación por razón de nacimiento. Entonces, ahí trajimos el 39, el artículo 39, que tiene que ver con la protección a la infancia, a la familia, etcétera, para fortalecer el canon del artículo 14, que es la prohibición de discriminación que estaba en juego. Se ha hecho también con el artículo 18, con la intimidad y con la propia imagen, en un caso que también cito de Crónicas Marcianas, con un minusválido y tal, donde, no sé si era Sardá o quien estuviera ahí, bueno, se estuvieron riendo de él, ¿no? Entonces, a la hora de interpretar si había lesión ahí, el 18 se fortaleció con el 49, creo que es el derecho que protege las minusvalías, etcétera. El juicio que hace el tribunal se integra con los contenidos de esos principios rectores que se suman, por decirlo así, en el examen en la revisión constitucional a los contenidos del derecho sustantivo concreto susceptible de amparo que esté implicado en el caso. Y lo mismo ha hecho el tribunal, más claramente si cabe, con los derechos fundamentales no susceptibles de amparo, esos que algunos llaman cuasi fundamentales, como nuestra negociación colectiva, como nuestro derecho al trabajo, la libertad de empresa. No he dicho nuestra, pero podría serlo también, nunca se sabe. Sí, es nuestra, obviamente, todo es nuestro, ¿no? Por fortuna. Por eso tenemos ese modelo de acordado, se supone, o, bueno, en eso mejor no vamos a entrar mucho, ¿no? El capítulo, la sección segunda del capítulo primero, no, del capítulo segundo del título primero. La sección primera son los derechos fundamentales, la sección segunda del capítulo segundo del título primero son estos, ¿cómo se llaman? Derechos y libertades de los ciudadanos o algo así, ¿no? Sí. Esos derechos no son susceptibles de amparo, pero nosotros los hemos llevado al amparo de la misma manera que acabo de contar con el capítulo tercero. Hemos dicho, por ejemplo,
La negociación colectiva. Y la libertad sindical. La negociación colectiva como contenido de la libertad sindical. Pasa que eso valdría, pero en realidad ahí es diferente, porque ahí lo que hemos dicho es que es contenido esencial. Y en este caso no es que sea contenido esencial por ejemplo, de la libertad sindical, es que el artículo 35, por ejemplo, no cabe el despido sin justa causa, que dijo la sentencia del 81, o sea, eso es derecho al trabajo, ese artículo 35, si hay un despido sin justa causa, teóricamente, y ahí está la serie de sentencias de Renfe y Enazcar, del 2000 y 2001, algo así, teóricamente, lo que pasa es que por ahí ya no hemos vuelto. Por el 35 no hemos vuelto, pero todo lo contrario, pero en realidad con esa doctrina eso significaría que si no hay justa causa en el despido, no vamos a decir en amparo que se ha vulnerado el 35 porque no es susceptible de amparo, pero vamos a decir que la motivación judicial o en última instancia el acto empresarial es contrario al artículo 24 porque la resolución judicial al motivar, al razonar ese caso, no ha atendido al contenido del derecho del trabajo, es contraria al artículo 24 en relación con el artículo 35. Es decir, ya no aplicamos el canon indirecto estándar de legalidad ordinaria de, bueno, es posible interpretarlo así, por tanto no hay lesión, no. Vamos a ver, de alguna manera, vamos a hacer un juicio de corrección jurídico-constitucional por referencia al contenido esencial del derecho al trabajo, en el ejemplo que estoy poniendo, en contraste con la interpretación que haya hecho el órgano judicial en ese supuesto. Y es una manera de traer ese derecho aquí. Lo veis, ¿no? Esto fue una muy buena idea. Ahora algunos lo utilizan con la libertad de empresa. Por ejemplo, para lo del programa Trillian y esto del ordenador. ¿Cómo se ha resuelto la constitucionalidad 1 de la reforma? ¿Cómo sea? Los derechos afectados por la reforma laboral se han resuelto de ese modo, pero con el artículo 38, no con el 35. Por eso en el voto particular de Fernando Valdés, nosotros ponemos, Fernando Valdés, quiero decir, pone de manifiesto que es que somos un equipo, ¿no? Entonces ya yo me siento parte de todo esto. Se pone de manifiesto que el artículo 38 está mal utilizado en la sentencia de la mayoría porque está otorgando, lo he dicho al principio, está otorgando la sentencia un contenido al artículo 38 que no es el contenido del artículo 38, que la libertad de empresa es lo que es, y en lo que es podría invocarse efectivamente frente a otros derechos para hacer una ponderación en el juicio de constitucionalidad, que en este caso sería un juicio abstracto de constitucionalidad, de la constitucionalidad de la ley en relación con esos derechos comprometidos. Pero lo que usted no me puede hacer es, para limitar la negociación colectiva, es invocarme la libertad de empresa porque esto le afecta a usted. Pues si le afecta, ¿qué le vamos a hacer? Tiene que afectar al contenido de la libertad de empresa, si no, no está en juego la libertad de empresa. Mirad, hay una sentencia en eso magnífica de María Emilia Casas, creo que es una sentencia del año 2005. Era una trabajadora de un gabinete jurídico o algo así, que tuvo 3 sucesivas maternidades, en 5 años tal vez, o algo así, ¿no? Entonces, este gabinete debía tener clientes muy poderosos, iba a decir muy importantes, pero sería un enunciado incorrecto, ¿no? Porque todos son importantes, muy poderosos, y que no estaban dispuestos a que su referencia en el despacho fuera alguien que estaba, que no estaba, que ahora está de baja por maternidad, que no sé qué, ¿no? Y en un momento dado parece que, o eso es lo que invocaba la empresa, se quejaron, querían un referente fijo, ¿no? Y algunos querían que esta persona dejara de ser su abogada, ¿no? Y esto empezó a provocarle a ella perjuicios, una relegación profesional. Le quitaron los casos importantes, etcétera, ¿no? Esto le perjudicó en su promoción profesional. El caso es que esto acaba por discriminación, por razón de sexo, de maternidad, en el Tribunal Constitucional, porque ella dice que los argumentos dados por la empresa para relegarle profesionalmente son discriminatorios, ¿no?, con su maternidad. Y el Tribunal Constitucional ahí, y esto lo digo por lo de la libertad de empresa, lo dijo muy claro, dijo, vamos a ver, si es que el empresario tiene razón en el sentido de que puede entenderse que hay una razón objetiva, material,
para que alguien prefiera, un cliente prefiera eso. Y por tanto, lo que dice el empresario puede ser verdad, pero no importa, no nos importa. ¿Por qué? Porque no hay dos derechos en juego, hay uno. No hay ponderación alguna que hacer, porque no está en juego la libertad de empresa. Esto será la actividad empresarial, pero no la libertad de empresa, que es libertad de constitución, derecho de competencia, no sé qué, no. ¿Que a usted esto le afecta? Claro que sí, claro que a usted le afecta, pero me da igual, porque prevalece la tutela antidiscriminatoria y se ha acabado. ¿Por qué? Porque no hay más derecho fundamental que ese aquí, y por tanto ese prevalece. Y finalmente, una frase. Además del canon, hay muchos cánones de constitucionalidad. Cada derecho tiene su canon de constitucionalidad, por decirlo así. Diríamos que en los derechos sustantivos, ahí creo que en algún momento lo explico, en los derechos sustantivos, no en los derechos prestacionales. Por ejemplo, el derecho de tutela judicial efectiva es un derecho prestacional. Tengo derecho a ir a los tribunales de acuerdo a los requisitos, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego hay otros derechos que diríamos que son sustantivos. El derecho de huelga es un derecho sustantivo, o sea, lo puedo ejercer, esté regulada o no la huelga. Tiene que ver con la dignidad, ya lo dijimos con ocasión de las sentencias de extranjería. Bueno, quería decir, además de ese factor procedimental que os he dicho de la especial trascendencia que limita la cobertura de los derechos fundamentales, y de estas tendencias en materia de canon de constitucionalidad a la hora de hacer el enjuiciamiento constitucional, bien abstracto de la norma, bien concreto de las resoluciones judiciales o administrativas impugnadas a través del proceso de amparo, además de esos dos factores de limitación de cobertura de derechos, está el tercero que os decía, que es el pendular, ¿no? Y, no sé, yo creo que he hablado del tema de las comunicaciones en las empresas, ¿no? O sea, yo con ocasión hay un retroceso, a mi juicio, manifiesto y más, desde luego, en el ámbito laboral. Sobre todo, diría, en el ámbito laboral, de lo que fue la jurisprudencia constitucional a lo que está pasando, ¿no? Yo, cuando salió esta sentencia de Trillian, del programa este informático y tal, yo decía, el empresario me puede impedir a mí hablar con mi compañero. Porque claro, ¿qué pasa? Que cuando entramos en la empresa perdemos la condición de ciudadanos, vamos a ver, si no tiene un impacto productivo el uso del ordenador, como dijimos en una sentencia en materia colectiva potentísima, no sé si la recordáis, la 225 de 2001, puede ser, o algo así, que era un tema del uso sindical del correo electrónico. Ahí que dijimos, hay una finalidad empresarial, hay una preferencia del uso productivo, pero una vez que esto se da, usted no puede impedir el uso con una finalidad sindical, porque está en juego un derecho fundamental. Y usted no solo no tiene que lesionar, sino que en el ámbito empresarial hay que promocionar los derechos fundamentales. Entonces, en la medida en que no le causa un perjuicio, bueno, pues esto es lo mismo. ¿Por qué no se ha dicho eso? O sea, ¿por qué el empresario me va a prohibir a mí? Otra cosa es que haga un control. Y eso informáticamente se puede controlar. El uso, hasta qué punto puedes emplearlo, no sé qué. O que haya un control externo de la utilización con una finalidad distinta. Pero no entre usted en mis mensajes, ¿no? Del tiempo empleado, yo no sé cómo se hace eso, pero vamos, no sé, hemos llegado a Marte por lo menos, ¿no? Eso tiene que poder hacer. O sea, una cosa es que es lo mismo que lo de las cámaras de seguridad. ¿Habéis visto? Esa es otra buena, ¿no? O sea, se dictó una sentencia de Fernando Valdés de la Universidad de Sevilla. ¿Os acordáis de esa sentencia? O sea, un tipo, ¿no? Un profesor de la universidad al que le sancionan porque llega tarde. ¿Y cómo saben que llega tarde? La verdad es que era el tipo llegaba tarde todos los días horas, ¿no? Vale, bien. Vale, pero eso no le quita los derechos fundamentales, ¿no? Es cuando, como mi hija me dice, Aitá, ¿y tú defiendes a los terroristas? Digo, hija, sí. Sus derechos sí, claro. Bueno, pues es que son dos cosas distintas, ¿no? Entonces, a este hombre le sancionan porque la cámara le graba y así el empresario, bueno, la universidad, lo que sea, acredita el incumplimiento.
Y nosotros ahí dijimos, en esa sentencia de la Universidad de Sevilla, usted no puede hacer uso, o mejor dicho, usted puede hacer uso de eso, pero tiene que informar. Si no informa, lesiona. Tiene que informar a los trabajadores, o en la sentencia, que igual también conocéis, de la trabajadora de Iberia, a la que le hacen un reconocimiento médico, supuestamente de prevención de riesgos o como se llame, y analizan a ver si fuma droga, ¿no? Y había fumado hachís y no sé qué, y entonces no sé qué pasó, si la despidieron, y eso que yo tengo bastante que ver con esa sentencia, pero no, ya no sé si la despiden, ¿no? Es decir, no, usted no puede hacer eso si usted no informa de la finalidad de esto, porque esto afecta a la intimidad. Bueno, pues, no sé, quiero decir, frente a eso, hace unos años el tribunal hubiese dicho cosas muy diferentes, pero es cierto que se está produciendo, yo creo, en el ámbito laboral en particular, con todo esto de la coyuntura de la crisis, del empleo, que se utiliza, como tú muy bien decías, Ana, como un arma arrojadiza contra los derechos fundamentales en lugar de como un instrumento de potenciación de los mismos.